Amigos, regresamos al análisis. Aquí en Argumentos nos sigue acompañando el profesor universitario, el abogado, consultor político Giulio Cellini. Son muchas las aristas que podemos abordar durante la tarde de hoy, sobre todo lo que está ocurriendo con el tema del Esequibo. Por otro lado, también está el proceso de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Ahí está, por cierto, una empresa de Estados Unidos, ExxonMobil, allí en esa disputa, aunque pues muchos advierten que Estados Unidos separa sus problemas y son muy pragmáticos en eso. Por un lado está esa disputa del Esequibo, en lo que ellos ya se han pronunciado a favor de Guyana, y que eso no implica que este proceso vaya a entorpecer el proceso de negociaciones que tiene con Venezuela, para lo cual también hay unos puntos claros y donde incluso el tema del Esequibo está allí presente dentro de esos acuerdos. Bueno, es que el tema, Rosa, que tú mencionas lo de que Estados Unidos ya se ha pronunciado en favor de Guyana en esta reclamación, pero es que el CARICOM, históricos amigos del gobierno que vivieron por muchos años del financiamiento venezolano y de los regalos cuantiosos en materia económica de Venezuela, apoyan a Guyana en el diferendo con Venezuela, el diferendo territorial. Lo mismo inclusive Cuba. Es decir, es absurdo cuando yo no lo podía creer cuando leí que efectivamente Cuba apoya a Guyana. Bueno, porque Guyana es la gran promesa, es el país que está naciendo de la nada, que tiene una gran cantidad de recursos minerales, como lo tiene Venezuela también, somos vecinos y las riquezas minerales son las mismas. Entonces, evidentemente, apoyan lo que es un país en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. Hay una gran expectativa de los Estados Unidos y de toda América con respecto a las riquezas de Guyana. Es un país que está por hacerse. Entonces, ahí tú ves que México, ahí tú ves que los Estados Unidos, que incluye el CARICOM, que tiene China, además, que también está China, por participando supuesto, allí. todos apoyan a Guyana. Y como Venezuela durante muchos años, de alguna forma, dejó de lado esta reclamación, ese tiempo fue aprovechado por Guyana justamente para buscar apoyos en el orden geopolítico en torno a la causa. Guyana nunca abandonó la reclamación del Esequibo. Venezuela, hay que decirlo con toda responsabilidad, durante muchos años abandonó esta reclamación. Y Guyana permanentemente estuvo haciendo actos de afirmación de soberanía, estuvo buscando apoyos en el orden geopolítico, estuvo también conversando como ya ahora tiene bastante claras sus relaciones con grandes empresas transnacionales que tienen interés en entrar en el territorio Esequibo. Entonces, bueno, eso al día de hoy ya vemos que tenemos Hasta nosotros... que este año se pasaron de la raya. Así es, exactamente. Pueden afirmar, bueno, pero en en algún momento eso iba a pasar. Sí, entonces, en este momento Venezuela tiene el agua en el cuello y es cuando entonces pretendemos buscarle salida o resolución a este asunto. Bueno, y era el día de hoy que el presidente Nicolás Maduro llamó al cuerpo diplomático, que como tú mencionas, pues no vemos la reciprocidad, porque Venezuela ha sido muy solidaria con las causas de soberanía del continente, con el tema de Argentina y las Malvinas, bueno, y solidaria en cuanto a cooperación energética con estos países miembros del CARICOM, que hoy pues alegan que como son países miembros del Caribe, que son países pequeños, tienen como ideología o como norte pues apoyarse entre ellos. Pero ¿qué pasa, no? Del otro lado, ¿cómo puede ser la respuesta de Venezuela diplomática con países que no son recíprocos a la causa venezolana? Que además Venezuela tiene todos los alegatos históricos de sus derechos sobre el territorio Esequibo. Sí, pero Guyana también tiene argumentos que le dan, pues, bueno, por eso hay un diferendo, por eso no hay nada claro. Si Guyana también tiene argumentos suficientes como para creer que parte de ese territorio puede ser y aquí se mueven entonces los intereses para dar esos apoyos. Exactamente. Entonces, insisto, yo creo que hay que apoyar cualquier herramienta que el gobierno identifique para, como es el caso de la consulta, del referéndum, para nosotros como país reclamar algo que es nuestro. Sin embargo, también hay que tener claridad de dónde estamos parados. Si el tiempo que ha pasado sin reclamar efectivamente ese territorio nos está poniendo en una situación de desventaja, esa es la verdad. Si aunque nosotros tenemos sólidos argumentos, como el nombre de tu programa, para creer que ese territorio es nuestro y para reivindicar nuestros derechos sobre ese territorio, no es menos cierto que el tiempo perdido ha traído como consecuencia que Guyana lleve la delantera en esa reclamación, y entonces nos damos cuenta que Guyana rompe el Acuerdo de Ginebra de 1966, que entonces se va a la jurisdicción de la Corte. Ellos siempre han buscado sacudir el Acuerdo de Ginebra. Claro, porque el acuerdo lo que implica es que se va a buscar todos los mecanismos diplomáticos, como primera, segunda, tercera y todas las herramientas posibles para justamente llegar a un acuerdo amistoso entre ambas partes. Pero al día de hoy yo no veo que sea reversible.
el tema pues de que el diferendo se resuelva a través de la Corte. Hay demasiados intereses detrás de que la causa en la Corte se mantenga, y lo más grave es que nosotros no tenemos mecanismo de frenarlo. Ahora, decía el presidente Nicolás Maduro, como te preguntaba, y disculpa que te interrumpa, en el bloque anterior, que él, bueno, hacía un llamado al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que él retome el caso. Decía, todavía estamos a tiempo, señor Guterres, de que usted pueda retomar el caso. ¿Estamos a tiempo? Sí. ¿Hay posibilidades de que esto pueda ocurrir? Todo es posible cuando se logra un acuerdo político. El tema está en que el reclamo del presidente Maduro no es suficiente para llamar la atención del secretario general de Naciones Unidas. Esto requeriría mayores apoyos por parte de países aliados que no tenemos. Sí. Es decir, no tenemos a países aliados suficientes como para poder promover un cambio en la estrategia que Naciones Unidas ha conseguido para el tema de Naciones Unidas. No se logró por la vía de algunas tímidas conversaciones que se hicieron a lo largo de estos años con intervención de la Secretaría General de la ONU, por lo cual no hubo otra forma y la ONU de alguna manera decidió lavarse las manos, entregar este asunto a la Corte Internacional de Justicia, y entonces Venezuela también, una vez iniciado este proceso, se abstiene de participar en lugar de haber utilizado los mecanismos que el derecho procesal internacional le da para oponerse a la jurisdicción de la Corte. Llega tardíamente, pero el proceso sigue. Entonces yo lo que creo es que Venezuela tiene que entender que no parece haber vuelta atrás con respecto al proceso en la Corte, que en definitiva tiene que poner todo su empeño en hacer una defensa certera, y además con recogiendo todo el consenso nacional y a las mejores y más brillantes figuras del derecho en nuestro país y que manejen. Que son especialistas en este tema, que se han estudiado por años. En el tema del exequio, para entonces hacer una reclamación que sea realmente efectiva. Es decir, es entender dónde estamos parados, es ser realista, no es obviar la realidad. Si usted sabe que usted está enfermo, usted tiene que cumplir el tratamiento. Usted lo que no puede es obviar y decir, no, yo me voy a levantar todas las mañanas manifestando que yo no estoy enfermo. No, o sea, nosotros no podemos. Tiene que tomar acción. Tiene que tomar acciones. Entonces, eso es un poco lo que tiene que pasar en torno al exequio. Gracias, Julio, por este ejemplo ilustrativo. Nos tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con más argumentos, sus preguntas. Ya veo que nos están escribiendo, las vamos a hacer al regreso de la pausa, así que no se aparten. Ya volvemos.